Hoy vamos a hablar un tema el cual lo he titulado Los fundamentos de la fe. Y esto para abordar algo que nosotros los evangélicos hemos denominado las 5 solas. Las 5 solas son 5 doctrinas de la iglesia que constituyen la columna vertebral de la iglesia evangélica en todo el mundo. ¿Ok? Y que nos diferencia y nos aleja o nos hace una distinción de la iglesia romana o de la iglesia católica, que está muy errada y caminando muy en contra de lo que Dios dice. Entonces, recordemos brevemente, en el 1517, hace ya un poquito más de 500 años, un 31 de octubre, ya estamos casi por cumplir año en esto, Martín Lutero publica sus 95 tesis. Son 95 propuestas que le hacía a la iglesia de Roma para que la discutieran. Oye, a mí me parece que lo que está pasando en la iglesia ahora está muy mal, hay mucha corrupción, hay muchas cosas malas y yo propongo de que estas cosas se verifiquen. La iglesia de Roma, como no estaba acostumbrada a que nadie le dijera nada contrario, lo tomó a mal y dijo, no, esto es herejía. Vamos entonces a quemar a Martín Lutero. Lo convocan al Vaticano, pero gracias a Dios que sus príncipes no permitieron que fuera al Vaticano, porque si lo hubiesen dejado ir al Vaticano, allá lo queman. Esa era la idea del Papa León X, quemarlo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Papa? Un día se fue a cazar jabalíes, como todos los ricos en Europa, y montado en su caballo cazando jabalíes allá, firmó una bula en donde excomulga a Martín Lutero. Desde ese momento se crea una separación de la iglesia. ¿Por qué? Porque una facción de la cristiandad comienza a creer las ideas revolucionarias de Martín Lutero. Y estas ideas que aparentemente eran revolucionarias no eran más que volver a lo que estaba escrito acá en las Sagradas Escrituras. Volver y decir, lo que hemos creído durante tanto tiempo o que hemos descreído durante tanto tiempo, deberíamos volver nuevamente a los principios, a los primeros valores. Entonces, de acá se formulan y se fueron creando todo este tipo de doctrinas, las cuales al final se vienen a llamar las 5 solas. ¿Ok? La sola lo que significa es solamente en latín, ¿ok? Solamente. O sea, los 5 solamente es lo que quiere decir en el español, ¿ok? Sola viene de latín, entonces quiere decir las 5 solas, quiere decir los 5 solamente, ¿ok? La primera sola que nos dio la Reforma Protestante fue la sola escritura. ¿A qué se les parece la palabra escritura? A la escritura. ¿Cuál es la escritura para nosotros los cristianos? La Biblia, ¿verdad? Entonces, lo que decía esta sola es que solamente es la Biblia la única fuente infalible de autoridad. Es decir, la Biblia es lo único que tiene autoridad sobre la iglesia. Por encima de la Biblia no puede haber nada. Por encima de la Biblia no puede haber una enseñanza que pueda regir a la iglesia. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Para que todo hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué pasaba? La Iglesia Católica, ya yo se los expliqué la semana pasada, pero se los voy a repetir. En la Edad Media, la Iglesia Católica Romana mantenía el siguiente sistema de autoridad. Está la Biblia, muy bien, nosotros creemos que la Biblia es una autoridad para los cristianos, pero si la Biblia contradice lo que son las tradiciones y contradice lo que es la interpretación del magisterio o del Papa, entonces la Biblia queda a un tercer puesto. Tal es el caso de una doctrina que seguramente usted en algún momento la escuchó, que es la doctrina del purgatorio.
La doctrina del purgatorio te dice es que cuando el cristiano muere, como tiene tantos pecados, no puede entrar directamente al cielo. Entonces tiene que pasar un tiempo en un estado espiritual en el cual es castigado, y en ese tiempo es un tiempo muy largo en el cual tiene que purgar sus penas, es decir, ser limpiado de todas sus culpas. Pero la Biblia en ninguna parte aparece la doctrina del purgatorio. Por ningún lado usted la lee, usted la sacude y la ve y la exprime y no va a conseguir por ningún lado la doctrina del purgatorio. Pero la Biblia no lo dice, más la tradición y la santa sede del magisterio, o lo que es el Papa y sus grandes maestros, enseñaron eso durante muchos años. Entonces ya no se puede echar por tierra. La Biblia no lo dice, pero lo dijo el Papa, y el Papa es infalible en todo lo que él dice. ¿A usted le parece que un hombre puede ser infalible? Ningún hombre es infalible, sea Dios veraz, eso sí es verdad. Dios sea veraz y él nunca se equivoca. El único infalible es Dios y su santa palabra. Amén. Entonces, Martín Lutero cuestionó la autoridad del Papa en cuanto a esto. Él decía, hay muchos concilios y muchas interpretaciones que están equivocadas. Y él comenzó a escribir. El Papa no es más que un solo hombre, un simple hombre que se puede equivocar. ¿Él estaba diciendo mentira? No. Pero como le tocaron la yugular prácticamente, al tocar esto, estaban tocando y resquebrajando prácticamente toda una estructura de miles de años. Entonces lo citaron a una ciudad de Alemania llamada Worm, como gusano. Y en ese lugar le pusieron todos sus escritos ahí al frente y le dijeron, señor Martín Lutero, ¿usted escribió todos esos libros? Y él respondió, sí. Entonces le hacen una segunda pregunta. Señor Martín Lutero, ¿usted se retracta de todo lo que escribió allí? La historia es un poco más larga, pero al final Martín Lutero llega y le dice y le responde, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Así que no puedo ni quiero ir en contra de mi conciencia porque es peligroso. No me retracto, al menos que me convenzan a través de las escrituras que yo estoy equivocado. Obviamente nadie pudo. Ni siquiera utilizaron al hombre que tenía más capacidad de debate y de parlamento y de argumentación en la época, un hombre con apellido Eck. No podía con la sabiduría de Lutero. La idea era más bien no dejarlo hablar. La idea era más bien no dejar que abriera la boca. ¿Por qué? Porque Martín Lutero, con solamente usar las escrituras, podía destrozar cualquier argumento de la Iglesia Católica porque simplemente no estaba en las Sagradas Escrituras. Entonces, esto fue algo maravilloso, el tener que volver a la palabra de Dios, solamente a la palabra de Dios. Ahora nosotros lo vemos como que si fuera algo trivial. Pero hermanos, para que un cristiano como Raquel o como Alejandro, tú pudieras tener una Biblia en aquella época, era un milagro realmente. Para empezar, que las Biblias estaban en otro idioma. No la podían entender. Así que Martín Lutero se dio la tarea de traducirla al idioma del pueblo. La sola escritura se convirtió en el fundamento del movimiento protestante o evangélico, dando prioridad a la Biblia sobre las enseñanzas humanas y estableciendo que cada creyente puede y debe leer las escrituras por sí mismo, porque el Espíritu Santo es el que le da para que interprete, para que comprenda. Nadie tiene que estarte explicando, lo dice la palabra de Dios en Jeremías. En aquellos días yo haré un pacto con mi pueblo, en donde yo voy a poner mi ley en su corazón, la voy a dictar en su mente, y ya no tendrán necesidad de maestro, porque el Señor mismo será su maestro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero se les había olvidado. Y tuvo que venir la Reforma Protestante a decir, es solamente por las escrituras, sola escritura. Número 2, porque tenemos que ir rapidito. Antes de ir a parte 2, dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera en mi camino. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Qué lindo es la palabra. Número 2, la sola fide, la sola fe, solamente por la fe. Primero decíamos solamente por las escrituras o solamente las escrituras y luego solamente por la fe. La justificación es solamente por la fe. Y la Biblia dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Es la fe la que nos conecta con la obra redentora de Cristo. No hay nada más. Es solamente la fe lo que nos conecta con Cristo. ¿Pero qué enseñaba la Iglesia Católica en aquel momento? Enseñaba que la salvación se obtenía mediante obras, mediante sacramentos, mediante indulgencias, mediante penitencias. La Iglesia Católica cree que los sacramentos infunden vida eterna. Entonces, si usted iba y tomaba lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor, entonces allí usted podía tener la salvación. Si a usted lo bautizaban, ya con eso usted recibía la salvación. Pero nosotros sabemos que el bautismo no salva. El bautismo no es para salvación. El bautismo es para que nosotros podamos demostrar al mundo que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Amén. En contraposición, los reformadores enfatizaron que solamente la fe y por medio es el único medio por el cual el ser humano puede ser justificado. Martín Lutero tenía un gran problema y cuando encontró esto en las Escrituras, en Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero era un monje. Escuchen lo tremendo y lo sádico, digo yo que era esto. Era un monje. Y ya lo habían mandado a hacer un doctorado en la Biblia. Y hasta ese momento él jamás había leído el Nuevo Testamento. ¿A usted le parece que un sacerdote, un monje, que enseña la palabra de Dios o que enseña la iglesia, no haya leído el Nuevo Testamento? Muchísimos años después de que él fue monje, fue que él pudo tener acceso a un Nuevo Testamento. Y allí encontró en Romanos que decía, mas el justo por la fe vivirá. Allí comprendió que lo que él necesitaba para poder ser salvo era solamente la fe. Muy bien. Luego Lutero desarrolló esta conclusión, que es lo que dice Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Y él reconoció que la justificación era un acto de gracia de Dios, o un acto de la gracia de Dios que es recibido solo a través de la fe. Nosotros no podemos ser salvos por nada que nosotros hagamos. Usted se puede portar muy bien, pero eso no le va a valer para ser salvo. Es solamente por la fe en Jesucristo. Y esa fe no viene de ti. Es un regalo que Dios te da. Es un regalo de Dios. Como para que nosotros no tengamos nada de qué gloriarnos, de decir, ay, yo soy salvo porque yo creí en el Señor, porque yo soy muy buena gente. A mí siempre me ha parecido tan lindo el Evangelio. No, mentira. No nos engañemos con esto. Nosotros siempre hemos querido apartarnos de Dios, pero el Señor ha puesto en nuestro corazón fe, y esa fe es la que nos ha hecho creer en el Señor y la que nos hace estar delante de su presencia. ¿Se entiende? Por eso la Biblia dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tercera sola. Ya dijimos que la primera era solamente las escrituras. La segunda es solamente la fe. Y la tercera es solamente la gracia. Sola gratia. Gratia, como en latín se dice gratia, gracia. ¿Ok? Es solamente gracia. Fíjense lo que dice la Biblia en Tito capítulo 3. Dice de la siguiente manera: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador,
para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice, para que justificados por su gracia, ¿ok? Solamente la gracia del Señor. ¿Y qué es gracia? Gracia es un regalo inmerecido, algo que tú no mereces. Te lo explico así. ¿Ustedes se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando vino, después de que estuvo comiendo algarroba de los cerdos y que venía muerto de hambre, dice que el padre estaba afuera esperando y lo vio que venía ya de lejos. ¿Y qué hizo el padre? ¿Será que el padre se puso así con los brazos cruzados y le dijo, allá viene aquel que gastó toda mi plata? ¿No? ¿Qué hizo? Corrió, salió a la carretera cuando lo ve que venía de lejos y lo abraza y lo corre y lo recibe. Eso es misericordia. Pero después, ¿qué hizo cuando llegó a la casa? ¿Qué mandó a hacer el padre? Una fiesta. Una fiesta así, bien sencillita. Mandaron a matar al mejor becerro que tenían en la finca. Eso es gracia. Nosotros no merecíamos que nos mataran al mejor becerro. Pero Cristo, que era el mejor cordero, el inmolado, el inmaculado, el puro, el santo, se entregó y fue degollado por causa tuya y por causa mía. Eso es gracia, hermano. Eso es gracia pura, no hay más nada. La enseñanza católica sugería que la gracia de Dios y las buenas obras colaboraban en la salvación. O sea, la gracia y las obras colaboraban. O sea, que eran como que ayudantes en la salvación. Pero la palabra del Señor enseña que es solamente la gracia. Yo no puedo colaborar en la salvación. No hay nada que yo pueda hacer para colaborar a que yo sea salvo. ¿Se entiende esto? Saquémonos el chip católico de la mente de decir, no, pero yo para agradarle más a Dios voy a congregarme todos los domingos. Nosotros nos congregamos los domingos no para agradarle a Dios. Nosotros ya le agradamos a Dios. Estamos agradecidos de Dios y por eso nos congregamos los domingos. ¿Quiere decir que si usted se congrega es salvo? No. Pero quiere decir que si no se congrega no es salvo. Puede ser. ¿Ok? Porque el que ha sido salvado ama la iglesia. Ama estar con sus hermanos. Acá hay otro gran reformador que se llama Juan Calvino, y él fue muy destacado porque él acomodó todas las doctrinas y las sistematizó, las puso una debajo de la otra. Entonces, este reformador enfatizó la doctrina de la sola gracia. Él enseñó que la salvación es un don totalmente inmerecido de Dios, otorgado por su voluntad soberana y no por méritos humanos. Nosotros no habíamos hecho nada para que el Señor nos salvara. Hay una canción que dice, yo no sé qué viste tú en mí para que pudieras haberme salvado. ¿Qué viste tú? La respuesta del Señor es que no vi nada. Simplemente por gracia, porque no te lo merecías, te lo di. Así de fácil. Esta doctrina nos trae un gran consuelo, hermano. El saber de que no tuvimos que haber hecho nada y que aún ahora no tenemos que hacer nada para sostener esta salvación. Usted no tiene nada que hacer para poder ser salvo todavía. De decir, bueno, ya yo fui salvado, pero tengo que cuidar esta salvación. No, ¿qué vas a estar cuidando tú? Hermanos, usted no va a poder cuidar algo que no pudo ganar. No se puede. Es como decir que un tigre usted lo va a poner a cuidar un burro. Agárrese una pierna de chancho y échesela a un tigre. Cuídame esto aquí, ¿sí? ¿Podría? No, ¿verdad? Tarde o temprano se la come. Bueno, igual si el Señor dejara que nosotros tuviéramos nuestra salvación en nuestras manos para que nosotros la sostuviéramos y la mantuviésemos y la guardásemos,
un segundo bastaría para que la perdiésemos. Un segundo. Somos tan ineficaces para guardar nuestra salvación que si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros estuviésemos perdidos. Amén. Dice la Biblia, porque por gracia soy salvo, ya se lo leímos, ¿cierto? Y dice, y si por gracia, Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si su salvación es por gracia, ya no es por obra. Porque de otra manera, ya la gracia no es gracia. Nada hay que hacer. Y si usted obra después de haber sido salvado, es porque precisamente la salvación que está en usted lo hace obrar. Amén. 4, y ya vamos a terminar. Dijimos la primera, la sola escritura. La segunda, la sola fe. Y la tercera, la sola gracia. De nada. La cuarta, solus Christo. O Christus. Solus Christus. ¿A qué se le parece? A ver, Hanna. Solo Cristo. Solus Cristo. O solamente Cristo. ¿Ok? Solamente Cristo. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Y este pasaje es lapidario. Realmente destruye todo argumento que quiera poner a alguien por encima de Cristo o al lado de Cristo o que colabore con Cristo. Porque no hay nadie que pueda estar al lado de Cristo para salvarnos. No hay nadie que pueda estar al lado de Cristo para hacer una obra redentora. Ya a mí me calienta, pero me recalienta cuando amigos míos, familiares míos me llegan y me dicen, sí, es gracias a Dios, pero también a la virgencita tal. ¿Qué virgencita tal? Nadie murió por ti, solo Cristo. Solo Cristo murió por ti. Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahí dice claro, tajantemente, en ningún otro hay salvación. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. La salvación se encuentra solo en su sacrificio. Solamente porque Cristo murió y resucitó es que nosotros podemos ser salvos. Solamente Cristo. Los reformadores argumentaron que solo Cristo es el único mediador entre Dios y el ser humano. Como lo enseñan las Escrituras, por ejemplo, 1 Timoteo 2:5 nos dice eso, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Pero ¿qué decía la Iglesia Católica? La Iglesia Católica decía que estaba Cristo, pero también estaba la Virgen, y también estaba el Papa, y también estaban los santos. De hecho, algunos rezos católicos dicen, le pedimos a todos los santos para que intercedan por mí ante el Dios Todopoderoso. Y le piden a María para que interceda por nosotros. Y hay un rezo que dice, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pero no está bien ese rezo. El único que puede interceder por nosotros, hay un solo mediador, o sea, uno solo que puede interceder, se llama Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No es María, no es los santos, no es el Papa. Amén. Esto realmente impactó de una manera especial. ¿Por qué? Porque el rechazo a la doctrina de los santos hizo libre a las personas en aquella época, y hoy en día muchas personas son esclavos de los santos, de esas imágenes. ¿Cuántas personas yo he visto caminando o andando de rodillas para llegar hasta la Catedral de Luján? Sus rodillas ensangrentadas. En estos días conversaba con un señor, me decía, fui a la procesión de Luján, que fue la semana pasada. ¿Y cuánto caminaste? 62 kilómetros, creo que me dijo que caminó. Pero cuando uno hace una promesa hay que cumplirla, porque si no, nos viene algo peor. Así me lo dijo.
Entonces, ¿qué Dios es ese que te está diciendo o me cumplís o te mato? ¿Ah? Yo prefiero ser libre en Cristo Jesús y saber que no tengo nada que hacer para poder agradarle a Él, porque ya por el sacrificio de Cristo he sido aceptado en Él. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Además de mí viene mi madrecita santa y además de mí vienen los santos que ustedes veneran. ¿Así dijo Jesús? No, dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. El único, nada más. Y por último, pero no menos importante, repitamos. Primera sola, sola escritura. Segunda sola, sola fe. Tercera sola, sola gracia. Cuarta sola, solo Cristo. Y la última sola es que soli Deo gloria. Es decir, solamente a Dios la gloria, sea la gloria. Solamente a Dios sea la gloria. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, háganlo para la gloria de Dios. Repito, si comen, si beben o hacen cualquier cosa, háganlo para la gloria de Dios. ¿Para quién haces vos tus trabajos? ¿Para el jefe, para que no te eche del trabajo? ¿Para quién haces vos tus trabajos? ¿Para quién haces vos el servicio que haces en la iglesia? ¿Para quién haces vos las cosas que haces en tu casa? Para Dios. Tiene que ser para Dios. Cuando cambiamos el paradigma y establecemos las prioridades como corresponde, entonces todo lo hacemos con excelencia. Pregunto, si a usted lo invita el presidente de la República, independientemente que sea el partido o no sea del partido político que él representa, le dice, usted necesita presentarse frente al presidente de la República mañana. Usted se va a ir en chancletas y se va a ir en chores y remera. No, ¿verdad? Por lo general, cuando nos hacen ese tipo de citas, nos presentamos con la mejorcita ropa que tenemos. Hasta nos podemos hasta endeudar alquilando un traje. ¿Por qué? Porque es alguien de alta magnitud, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nos presentamos ante Dios con las cosas a lo chancho? Hacemos todo para adelante, así como que desganado, como que no nos provoca. Hermanos, yo tengo un compromiso cada domingo, Irmalesa lo conoce porque ella también sabe lo que es estar parada acá en el púlpito, de pararme acá y darle a ustedes una enseñanza. Sería muy corrupto de mi parte si yo hago algo así para adelante. Yo puedo, hermanos, créanme que si usted mañana me para ahí en la esquina y me dice, predica un sermón aquí, puedo predicárselo tranquilamente. He predicado muchísimos sermones. Pero acá yo prefiero prepararme durante toda la semana y darle una enseñanza que usted pueda recibir y que pueda ser bien preparada, porque yo tengo un compromiso delante de Dios, porque lo hago no para ustedes solamente, sino para la gloria de Dios. A Él le tenemos que dar nosotros cuenta de todo. Entonces, si yo voy a la escuela, tengo que estudiar como que si el que me va a tomar el examen, el parcial, es Cristo mismo. Si yo voy al trabajo, tengo que destacarme como si lo estuviera haciendo para el Señor. Hay una lucha que yo tengo siempre cuando estoy trabajando y las cosas no me salen como corresponde. Y es que yo estoy pensando constantemente, llámenme loco, llámenme que tenga un toque, un tac, un tic, lo que sea. Pero estoy con una mente, Señor, esto lo quiero hacer bien para ti, Señor. Quiero que esto quede bien como si fuera para ti. Y estoy tratando de hacer las cosas. Mi papá que trabaja conmigo sabe que vivimos peleando porque no acepto de que una cosa quede mal puesta. Porque digo, no, esto no puede ser. Y si tengo que ir al otro día simplemente hacer un trazo nada más,
lo hago, como lo he hecho muchas veces, pero es ¿por qué? Porque yo entiendo que lo que yo hago no lo hago para mi cliente, lo hago para la gloria de Dios. En la práctica de la Iglesia Católica, el Papa, los santos y las vírgenes reciben una gran parte de la devoción. Usted ve a un católico y el católico se arrodilla delante de la Virgen. El católico se arrodilla delante de los santos. Incluso los he visto arrodillados delante del Papa. Hechos capítulo 10, versículo 24, dice cuando Cornelio conoció a Pedro. Cornelio era un gentil y Pedro era un apóstol judío. Y cuando Pedro entra por la puerta de la casa de Cornelio, Cornelio sale a recibirlo y se arrodilla y dice que le adora postrado. Y Pedro inmediatamente lo reta y lo levanta y le dice, levántate de ahí, porque yo soy un hombre igual que tú, yo tengo que ser reverenciado por ti. Ah, pero ahora la iglesia nos dice, el sucesor de San Pedro, el apóstol, ahí hay que besarle el anillo de rodillas al sucesor de San Pedro. ¡Qué diabólico! Cosa del diablo. Al único que hay que darle la gloria es a nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo pasa si a un pastor le obliga a usted a que usted le reverencie. Y he visto con mucha rabia cómo hermanos van y le atan hasta la piola del zapato al pastor. Eso es idolatría. Idolatría. Burda, barata, diabólica, satánica. Hermanos, yo soy el pastor de esta congregación, pero soy un igual entre ustedes. Primus inter pares quiere decir que soy el primero entre todos ustedes. No el primero en cuanto a posición, sino que tengo una responsabilidad primera, una responsabilidad mayor que la de ustedes. Pero soy igual, pares, igual, primos entre los mismos. ¿Me entienden? No soy más ni menos que ustedes. Usted es mi hermano. Usted no tiene por qué arrodillarse ante mí, ni darme pleitesía, ni darme gloria, ni nada. Si usted me quiere decir pastor, bien, lo entiendo por respeto, por reverencia, o no es reverencia, sino por respeto y por consideración al cargo que hoy llevo, a la investidura o al oficio que estoy haciendo en este momento. Pero si no me dice pastor, yo tengo un nombre, tranquilamente, soy Nahum. Y a mí no me va a enfermar que usted me diga pastor o me diga Nahum. Pero los hombres se enferman rápidamente en su corazón por querer recibir la gloria que solamente la merece el Señor. Y el Señor dice, yo soy celoso y yo no comparto mi gloria con nadie. Mi gloria no la compartiré con nadie. Hoy líbrese usted, hermano, de estar tomándose la gloria de lo que usted ha hecho o lo que Dios ha hecho a través de usted. Ayer visité a unos enfermos y fueron sanados por mi visitación. No. Fue el Señor que lo hizo por usted. Dele la gloria a Dios. Soli Deo gloria. Soli Deo gloria. Repítalo conmigo. Soli Deo gloria. Solamente a Dios sea la gloria. Y esto representa la columna vertebral del fundamento de la doctrina evangélica. De lo que creen los evangélicos completamente distinto a los católicos. Los evangélicos creemos en que la Escritura es la autoridad máxima para nosotros guiarnos, nuestra guía de fe y de conducta. Los cristianos creemos, los evangélicos creemos que somos salvos por medio de la fe y que somos salvos solamente por la gracia. Y que solamente el único que nos pudo salvar y que pudo hacer esa obra redentora es ¿quién? Cristo. Y que la gloria la va a llevar desde el principio hasta el final Dios solamente. Solamente la gloria es de Dios. Usted no hizo nada en su salvación, usted no participó para nada en su salvación. Si digamos que usted quiso participar, usted proveyó un cuerpo despojado y muerto que no tenía remedio. Eso fue lo único que usted pudo participar en su salvación. Pero todo lo hizo el Señor. Le dio la fe, le dio la gracia, lo salvó.
mandó a Cristo a que muriera por sus pecados, perdonó sus pecados, lo justificó, lo adoptó. Y ahora lo único que falta es que nosotros seamos glorificados. Es decir, que nuestro cuerpo sea transformado como el de Cristo, y eso viene ya muy prontito. Pongámonos de pie.